Buenos días, bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Cristiana Tesalónica. Aprovecho esta oportunidad para felicitar a todas las madres en su día. Espero que pasen un buen día con sus familiares y amigos en el gozo del Señor, especialmente si conocen al Señor. Hoy vamos a tener la clase bíblica que corresponde a la lección 10, un pueblo firme en la fe. Estamos discutiendo en estos días la unidad 2, cartas de Pedro y Judas, y estamos en Primera de Pedro. Y vamos a terminar Primera de Pedro, vamos a empezar en el capítulo 3 y vamos a tratar de cubrir algunos pasajes claves hasta el capítulo 5. La verdad central lee así: por la gracia de Dios, los cristianos pueden soportar pruebas de fuego. Eso es una gran verdad y quiero que noten, quiero hacer énfasis a la parte que dice la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, no por virtud alguna mía, ni por algo que yo me merezca, ni por mi piedad, ni por mi falta de hacer esto o mi exceso de hacer lo otro. No es nada que yo haga, es la gracia de Dios en mi vida, la que me sostiene, la que me permite estar firme en la fe. El versículo clave está en 1 de Pedro 5:10 y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Un tremendo texto que vamos a estar explicando en breve. Vamos a empezar con una breve introducción hablando acerca de qué es firmeza. Ya que estamos hablando de la firmeza en la fe, quiero explicar brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de firmeza. Firmeza la podemos definir como una voluntad constante e inquebrantable en lo que uno cree y hace. Interesante, ¿no? Es una voluntad constante e inquebrantable, o sea, es continua. Esas dos palabras envuelven una continuidad, que la persona, a pesar de las situaciones adversas, a pesar de que vengan opiniones e inclusive fuerzas que traten de hacer que la persona cambie de dirección o cambie de opinión o sencillamente deje de hacer lo que está haciendo, la persona persiste en creer y persiste también en hacer. Fíjense que no se trata solamente de creer. Vuelvo a repetir: voluntad constante e inquebrantable en lo que uno cree y hace. Porque aquí no solamente se trata de tú creer, sino que se trata también de hacer aquello que crees. Ahora bien, ¿cómo puede el pueblo de Dios, cómo puede el pueblo cristiano estar firme, tener esa firmeza, esa constancia, esa fe inquebrantable en Dios, en medio de un mundo que es tan constante, que trae tantas opiniones y que es tan contrario a las normas que Dios ha establecido en su reino para que le obedezcamos? El salmista en el Salmo 121 nos da la respuesta. Miren lo que dicen los versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es algo tan sencillo como eso. La generación hoy día se pierde de ese socorro porque en vez de pensar, en vez de creer en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que puso unas leyes tan exactas y tan precisas y tan complejas que se pueden explicar matemáticamente, sencillamente han optado por decir que eso surgió de la nada, que fue producto de evolución o alguna otra cosa similar. Pero aquellos que confían en Dios saben en su corazón que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si Dios es capaz de hacer un sol tan poderoso y tan
tan terrible como el que tenemos nosotros, o de hacer un hoyo negro que los científicos todavía no empiezan ni a entender cómo funciona, ¿cuánto más no podrá ese Dios ayudarnos a nosotros en nuestras vidas, sostenernos? Como dice el Salmo 119, 91 y 92, por tu ordenación subsisten todas las cosas. Y más adelante dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia. El salmista lo que está estableciendo es que por la palabra de Dios, todas las cosas no solo fueron creadas, sino se mantienen. Y dice, y si tu palabra no hubiera sido mi delicia, ya hubiera sido destruido. En otras palabras, asimismo como se mantienen los cielos y la tierra por la palabra de Dios, asimismo mi vida también se mantiene firme por la palabra de Dios. Y por eso yo confío en ella. Jesús lo llevó más lejos. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, aunque el cielo y la tierra se vayan, desaparezcan, porque un día va a ocurrir, no vamos a tener los cielos y la tierra que tenemos ahora, la palabra de Cristo, la palabra de Dios se va a cumplir. No va a faltar, no va a fallar. Y en esa palabra podemos tener confianza. No estamos hablando de la palabra del hombre. Así que es importante que tengamos dos cosas. Conocer esa palabra viva de Dios. Esa palabra que es tan confiable. Y por ende conocer al Dios de la palabra también. El que ha hablado estas cosas. Pero no solamente es conocerlo. Estamos hablando de una relación con Él. Estamos hablando de envolvernos con Él, de buscarle, de amar sus mandamientos y de andar en sus caminos. Cuando hacemos esas cosas, Dios se agrada de nosotros. Y entonces se establece entre nosotros y Dios una relación, un vínculo maravilloso, donde la fe en nosotros es fortalecida por la gracia de Dios. Así que es importante conocer la palabra de Dios y vivirla. Para eso estamos. Antes de entrar a los temas que corresponden a hoy, quiero definir otro término: persecución. La persecución sencillamente es una acción que se toma en contra de gente que son adeptos a una doctrina. La persecución no se da porque la persona, estamos definiendo aquí persecución, ¿verdad? No es porque la persona hizo algo incorrecto, porque si hizo algo incorrecto debe pagar por ello. Si la persona hizo algo que delante de Dios y de los hombres está mal, y fíjate, estoy diciendo también delante de Dios, entonces la persona definitivamente debe pagar por esos hechos. Pero cuando la persona es atacada por su creencia religiosa y no por otra cosa, entonces decimos que es una persecución. Y eso es lo que está pasando en el tiempo en que el apóstol Pedro está escribiendo esta epístola. Los hermanos están siendo perseguidos y él quiere traer una palabra de consuelo, porque la persecución puede llevarlos a que la fe mengüe, a que la fe deje de ser fuerte, deje de estar firme, a que dejen de mirar a Dios para tratar de no sufrir más, para tratar de evitar el dolor de la prueba. Uno a veces se siente sentado, espérate, no puedo más, esto es mucho dolor, quiero salir de esto, y entonces, y a veces le conceden lo que los perseguidores hacen, que lo que quieren es que nieguen la fe, que se aparten. En Primera de Pedro 3, desde el verso 3 en adelante, el apóstol Pedro empieza a darnos consejos para que los creyentes puedan estar firmes ante la persecución que están sufriendo. Piensen que el verso 14 toca un punto. Les dice, primeramente, no tengan miedo de ellos. No tengan miedo de los que le persiguen. El verso 14 dice, a la parte final, por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. O sea, no le tengas miedo. Wow, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Pero
cuando estamos al lado de un Dios que nos protege, de un Dios que nos envió y según nos envió, nos cuida, y que es un Dios que hizo los cielos y la tierra, la cosa se hace más fácil. No estamos hablando de que un hombre me venga a proteger de otro hombre. Estamos hablando de que el Dios maravilloso me protege y me cuida. Así que no debemos tener miedo de ello. Luego, en el verso 15, trae un segundo punto. Vive en santidad. Vive una vida que agrade a Dios. Dice el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, ten un corazón puro. Dice la Escritura, y Jesús lo mencionó en varias ocasiones, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros tenemos un corazón limpio para Dios, de ese corazón van a salir cosas puras y maravillosas. Y eso es lo que Dios quiere, que la meditación de nuestro corazón sea limpia, que no vivamos una vida de apariencia como viven muchos, donde aparentan ser buenos, pero por dentro no lo son. Eso es algo que Dios no le agrada. Pero si desde adentro estamos limpios, lo de afuera también se va a limpiar. Dios quiere que vivamos una vida agradable a Él. Santidad no quiere decir una vida imposible, una vida de negaciones, como se ha hablado en clases anteriores. Estamos hablando de que santidad, pues, por supuesto, para agradar a Dios, nosotros debemos dejar unas cosas. Pero la santidad no es solamente, ni es lo más importante de la santidad, lo que no tengo que hacer. Lo más importante es qué es lo que sí tengo que hacer, cuáles son las reglas del reino, qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuál es su voluntad. Cuando entramos en una relación con Dios y vemos el amor tan maravilloso de Dios, el cuidado y la paciencia que Dios tiene para con nosotros, y le conocemos de una manera bien estrecha, nos damos cuenta que se hace cada día más fácil, según cultivamos esa relación, de vivir esa relación de vida en santidad, de hacerlo para Él. Y lo hacemos no porque tengamos que hacerlo, porque nos sentamos obligados, sino porque es tan maravilloso el amor de Dios hacia nosotros, que respondemos a ese amor voluntariamente, haciendo lo que Él quiere. Y eso es santidad. El mismo verso 15, o sea, primera de Pedro 3:15, nos trae el tercer punto. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de vuestra fe. O sea, no es que vamos ahora a discutir y a caerle encima a las personas o insultarlos o faltarles respeto, no. Con toda reverencia, con todo respeto, porque las personas, no importa la intención que tengan, las personas se merecen su respeto. Y debemos tratarlas con respeto, aun cuando ellos no lo hagan con nosotros. Pero entonces el punto importante aquí es que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa. Es cierto que Dios te va a dar palabra cuando te dejes al frente, pero en esa relación continua donde conocemos la palabra de Dios, nos llenamos de su palabra, y es tal el recuerdo de la palabra que la caminamos en ella todos los días. Cuando tú haces algo, no se te olvida, lo recuerdas siempre, todos los días, porque tú eres un ejemplo viviente de eso. Si tú dejas de escribir, al tiempo se te va a olvidar. ¿Por qué no se te olvida escribir? Hace tiempo tú no vas a clase de escritura, pero como escribes a cada rato, recuerdas y mantienes eso fresco. Y así mismo es la palabra de Dios, la voluntad del Señor. Cuando tú practicas los mandamientos de Dios, no se te olvidan. Y entonces, esa palabra que tú estás viviendo todos los días, que nace de una relación con Dios, esa misma palabra está fresca en ti. Cuando llega el momento de que te piden razón de la fe, tú puedes presentar esa razón en confianza, porque tienes una vida agradable a Dios y por tanto Dios te respalda, y porque tú no tienes miedo de ellos. Pero además
hay un punto importante, un cuarto punto, y es el tener un buen testimonio que está implicado en los demás. Dice el capítulo 3, verso 16, teniendo buena conciencia, o sea, teniendo un buen testimonio. Ese cuarto punto es importante. Dios quiere que tengamos un buen testimonio. Cuando tenemos un buen testimonio, la gente empieza a hablar mal de nosotros. Pero entonces, cuando se examinan los hechos de los creyentes, se dan cuenta, pero es que ninguna de las cosas que se dice contra ellos es cierto. Y entonces se tienen que callar, aun cuando ellos no quieran reconocer la verdad de lo que tú estás viviendo, ellos no pueden negarlo. Y para ellos es una evidencia bien clara, no, este muchacho está andando bien. Así que tener un buen testimonio es muy importante. Quinto punto, que recordemos que Cristo pasó por los mismos dolores, los mismos sufrimientos. Miren lo que dice el verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y asimismo como Cristo, que era justo, padeció por los injustos, nosotros debemos vivir una vida justa por Cristo Jesús para estar dispuestos, si necesario, a padecer por causa de los injustos. Porque la Escritura es bien clara cuando dice en 1 de Juan capítulo 2, si alguno dice que está en Cristo Jesús, debe andar como él anduvo. Así que si tú piensas que tu vida va a ser mejor o más fácil que la de Cristo, piénsalo dos veces, porque el discípulo no es mayor que el maestro. Basta al discípulo ser como su maestro. Así que si Cristo sufrió, ponle seguro que nosotros vamos a sufrir también. No en balde, Pablo dijo en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, no podemos evitarlo. Tú quieres ser creyente, tú vas a sufrir. ¿Sabes que hoy en día hay muchas personas que están siendo perseguidas en estos momentos por causa de Cristo? El hecho de que a nosotros no nos pase ahora como a ellos, no quiere decir que un día no nos va a pasar. Dios permita que nunca nos pase. Pero de todos modos, nosotros debemos estar siempre procurando estar firmes en la fe. No solamente porque pueda ocurrir un día, sino porque como quiera tenemos encima mucha gente que quieren, de una manera quizás no tan fuerte, quieren que nosotros claudiquemos a la fe. Nosotros estamos aquí para agradar a Dios, no a los hombres. De los consejos que hemos cubierto hasta ahora para estar firmes ante la persecución tenemos no tener miedo, vivir en santidad, estar listos para presentar defensa, tener un buen testimonio, recordar que Cristo también pasó por lo mismo. Y tenemos un sexto punto también, pedirle a Dios que nos dé denuedo. Denuedo significa valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Dios quiere que nosotros le pidamos en oración, Señor, dame denuedo, dame ese valor, esa energía, esa decisión para poder confesar tu nombre, para poder llevar tu mensaje como tú lo deseas. Sabes que en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan vieron a aquel cojo y en el nombre de Jesús, Dios por medio de ellos sanó a aquel hombre, de modo que empezó a caminar, mucha gente se quedó maravillada. Era un hombre que llevaba más de 40 años cojo. Nadie había podido hacer nada por él y Jesús lo hizo. Entonces los mandaron a llamar. Y ellos los amenazaron fuertemente, pero ellos se mantuvieron firmes. Su fe estaba firme. Y les decía a ellos, juzgad si es mejor obedecer a ustedes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que seguir testificando. O sea, en otras palabras, ellos dijeron, no vamos a hacer caso a las amenazas que ustedes dicen. Nosotros estamos aquí para servir a Cristo, no para servirlos a ustedes. Y entonces cuando ellos salieron
Eso impactó tanto que los creyentes se unieron en oración juntamente con Pedro y Juan, porque ellos querían ese mismo denuedo y oraron pidiéndole al Señor. En Hechos 4:29 dice la palabra: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan milagros y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero miren lo que hacen estas personas. Ellos piden: Señor, danos denuedo, queremos ese valor. O sea, que también esta cuestión de estar firme es algo que hay que pedir al Señor. Pero si tú no tienes miedo a ello, vives en santidad, estás listo para presentar defensa, tienes un buen testimonio, recuerda lo que Cristo pasó por lo mismo y pides a Dios que te dé de nuevo, ¿quién hay que te pueda detener de ser un testigo de Dios? Así que tenemos 6 consejos sólidos que nos da el apóstol Pedro para poder hablar con denuedo, para poder hablar y testificar firme en la fe, aunque estemos pasando por persecuciones. Quiero cerrar esta parte de la persecución y de mantenerse firme en medio de la persecución, leyendo una cita que está en 1 de Pedro 4, 15 y 16. Dice el verso 15 primeramente: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. O sea, no te pongas a padecer por violar la ley. Si tú haces una injusticia, Dios no va a estar contigo. Dios no te va a respaldar. Si haces una injusticia, vas a pagar por la injusticia. Si tú ofendes a otra persona, tú vas a pagar por esa ofensa. Dios es justo. Dios no tiene nene lindo. Si tú haces cosas indebidas, Dios te va a juzgar. O sea, Pedro dice, cuando estoy hablando de sufrir, no estoy hablando de sufrir porque tú metiste la pata, como decimos en buen puertorriqueño. ¿Y de qué sufrir está hablando? Dice aquí en el verso 16, 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, o sea, tú estás padeciendo por tus creencias, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si tú padeces porque eres recto en Dios, estás haciendo la cosa bien, tú caminas una vida agradable a Dios y de buen testimonio a los hombres, y con todo y con eso te persiguen, padeces por esa razón y no hay injusticia, no pueden encontrar ninguna falta en ti. Entonces Pedro dice: no te avergüences, todo lo contrario, dale gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, ese es el testimonio que Dios quiere de nosotros. El capítulo 5 de Primera de Pedro, los primeros 4 versículos, Pedro habla a los ancianos, a los líderes que pastorean a los hermanos. Porque en cada iglesia hay unos líderes que dirigen, que hacen una labor de pastor, que ayudan, que alimentan. Entonces, Pedro les va a dar un consejo a ellos también, una exhortación, una palabra. Miren cómo dice. Ellos hablan de que alimenten. Le dice alimentad, o sea, apacentad la grey de Dios. Eso dice el verso 2. O sea, no es algo de que aliméntala si quiere o aliméntala cuando quiera. Es una orden. Apacentad, o sea, alimentad, cuidad. Cuando tenemos ese tipo de expresión, estamos hablando de una orden. Esto es importante. Dios te llamó al pastorado. Es bien importante que cumplas esto y de esta forma. Y va a hablar 3 cosas que debe hacer un buen anciano, un buen pastor, para poder cuidar bien la iglesia del Señor. En primer lugar, no deben estar obligados. Su labor no debe ser como que estoy obligado porque tengo que hacerlo a empujones, sino
debe ser algo voluntario. Si Dios te llamó a eso, mira, Dios va a poner en ti ese amor pero tú tienes que cultivar esa relación también. No te sientas obligado. A veces molesta el pastorado, es difícil, pero Dios quiere que lo hagas voluntariamente, que te entregues voluntariamente a eso, que te envuelvas en la labor en Dios. No lo hagas obligado ni empujado, hazlo voluntariamente. Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. También el capítulo 5, verso 2 menciona el segundo punto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ay, esto es algo que está pasando más de lo que yo quisiera en estos días. No, la iglesia no es un lugar para tener beneficios de lucro. No debemos hacer eso. La iglesia es un lugar para trabajar, no por amor al dinero, sino por amor a las almas, con ánimo pronto para ayudar a las vidas. Es una labor bien sacrificada. Y lo que tú recibes de compensación no va a compensar todos los dolores que tú vas a pasar en el pastorado. Pero eso no importa. Que Dios te llamó a eso. Dios quiere eso. Dios quiere que ames más a la vida que el dinero. Ahora, si te pones a usar el pastorado para lucrarte, para sacar dinero, para hacerte famoso, entonces estás cogiendo una dirección equivocada. La palabra de Dios es bien clara. No lo hagas con fines de lucro. No lo hagas para gloria tuya. Hazlo para gloria del Señor. Aunque tú seas difamado, como decía Pablo, ¿verdad? Porque es que nosotros estamos aquí para servir a Dios, no para ser servidos. Y el tercer punto dice, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. El pastor no es dueño de la iglesia. El que es dueño de la iglesia es Cristo. Y Dios ha delegado en los pastores, en estos ancianos, ha delegado una labor para que cuiden a la iglesia. Pero no es con dictadura ni con creyéndose que son señores ni dándole duro a ellos. Nadie es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo, que es el único que murió por ella. La iglesia es de Cristo. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo y Él es el que la edifica. Si nos salimos de los patrones, automáticamente no estamos edificando. Para poder edificar la iglesia de Cristo tenemos que estar en el lugar que Él quiere que funcionemos. Porque de otra manera no vamos a funcionar. Y específicamente en la labor de ancianos, el anciano es llamado a dar ejemplo de los creyentes, como les decía Pablo a Timoteo, tú sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es importante. Así que tenemos esas tres cositas. No debes pastorear obligado, sino voluntariamente. El pastor no debe trabajar con fines de lucro, sino con ánimo pronto, ánimo en Dios, no por el dinero, sino por las vidas. No debes trabajar con la iglesia como si fueras dueño de ella, porque el dueño es Cristo, sino dando ejemplo, siendo ejemplo tú mismo, digno de imitar a los demás hermanos. Antes de cerrar esta parte, hay un verso interesante en el verso 4, capítulo 5, verso 4 de 1 de Pedro, dice, y cuando aparezca el pastor de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, hay recompensa para lo que haces, pero hay que hacer el trabajo primero y después Dios nos va a recompensar. Amén. Ok, la última parte que queremos cubrir tiene que ver con la importancia de la humildad en la firmeza de la fe. Contrario al mundo que dicen entre más arrogante y más fuerte eres, pues mejor eres. No, aquí es lo contrario. Aunque se vea como una debilidad, realmente es una fortaleza.
Tenemos películas de superhéroes que lo que hacen es repartir bofetadas y el que más da bofetadas ese es el mejor. En Cristo es diferente. No hacemos como hace el mundo. Nosotros aquí en el Señor, el que es más humilde, el que es más sencillo, el que se hace más bajito, ese Dios, no Él, Dios lo va a exaltar. Vamos a ver qué dice la Escritura. El capítulo 5, verso 5 menciona algo bien interesante que es como una introducción a esta parte de la humildad. Él dice, revestíos de humildad, o sea, vístete y revístete, ponte ropa sobre ropa de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es un principio que tú lo vas a encontrar a lo largo de todas las escrituras. El altivo Dios lo mira de lejos, pero el que es humilde, ese haya lugar en el corazón de Dios. Eso tú lo vas a ver todo el tiempo. Y aquí lo vuelvo a repetir de nuevo. A Dios le agrada los que son humildes. Por lo tanto, dice el verso, capítulo 5, el verso 6, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y entonces, mire lo que dice después, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios quiere que en nosotros haya una actitud de humildad, no de arrogancia, no de creernos más grande que nadie, porque nosotros no somos más grandes que nadie. Porque según uno se cree más grande que nadie, Dios lo derriba. Pero si el creyente hace lo mismo, Dios no va a tener compasión del creyente si se cree más grande que nadie, si se pone arrogante. Por eso es importante que nos humillemos a Dios. Y Él a su tiempo nos va a exaltar. Ustedes saben cuántos problemas sufrió José, que fue vendido por sus hermanos. Trabajó diligentemente con su amo y fue difamado y su amo lo metió en la cárcel injustamente. Pero él seguía siendo fiel a Dios. Seguía humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios es tan injusto? No, Dios no es injusto. Dios tiene un propósito en lo que está haciendo. Dios nos está enseñando humildad. Y cuando José llegó el tiempo, en el tiempo de Dios, como dice ahí, cuando se saltara cuando fuera el tiempo, que lo puso segundo de Faraón, mira, no se le subió la cabeza, pero tampoco se creyó bien bajito. Él estaba en el lugar correcto, listo para hacer lo que tenía que hacer, porque ese es Dios. Él sabe cómo trabajar con nosotros. Y trabajó con todos los hermanos. Usted examine esa lectura bien, está bien interesante. Y usted va a ver cómo Dios trabajó con cada uno de los hermanos en diferentes situaciones. Y todo redundó en una reconciliación hermosa al final. Pero esas cosas las hace Dios. Eso no lo puede hacer el hombre. Para eso debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando Él lo determine, Él nos va a exaltar. Relacionado con la humillación, a veces uno sufre por causa del Señor. El verso 7 da lugar a que nosotros tengamos consuelo en Él. Mire cómo dice. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, entonces aquí hay un punto importante. Dios quiere que nos humillemos ante Él. Dios quiere que esperemos a que Él nos exalte. Pero mientras llega ese momento en que Dios va a traer toda la luz, Dios nos invita a que traigamos nuestras preocupaciones en Él. Mira que te aflige esto, te está pasando esto otro, tráeselo a Él. Él va a bregar. Si nosotros no podemos bregar, vamos a ser injustos y vamos a cometer errores. Y no es lo que Dios quiere. Entonces nos va a dejar solos. ¿Tú quieres hacerlo solo? Pues hazlo como tú quieres. Pero cuando nos sometemos a la voluntad de Dios y nos ponemos bajo su poderosa mano, nos humillamos bajo su poderosa mano, haciendo lo que Él le agrada, aun cuando eso signifique que vaya en contra de nosotros, Dios va a exaltarnos a su tiempo y mientras tanto tenemos la oportunidad de poder
traerle nuestros dolores, nuestras situaciones, nuestras preocupaciones a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros y no lo está dejando el carete. A Él no se le pasó algo. Él sabe exactamente lo que estamos pasando y sabe lo que necesitamos. Y quiere que acudamos a Él para que le contemos nuestras cosas y Él va a traer consuelo, Él va a tener cuidado. Finalmente viene la parte más difícil, que es la parte con la cual nos hemos preparado en los pasos anteriores. Satanás es enemigo de la iglesia y él quiere de todas formas que nosotros nos separemos de Dios, que nos rebelemos contra Dios como Él lo hizo. Miren lo que dice el verso. En el verso 5, 8 y 9 hay 3 palabras que me interesan. 3 frases. Sed sobrios, velad, resistid firmes en la fe. Y todas las 3 están relacionadas con Satanás. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, y los leones intimidan. Yo una vez estuve en un zoológico y me acerqué por la parte de atrás porque estaban alimentando a los leones y como estaban alimentándolos estaban adentro. Y me fui por la parte de atrás para poder verlo, porque quería verlo. Y de momento escuché un rugido. Y eso fue tan terrible, tan impactante a mi vida que yo me paralicé. No me podía mover. Eso fue algo espantoso, una experiencia terrible. Yo estaba bien protegido, pero el rugido del león fue tan fuerte que me paralizó, me paniqueó. Y yo entendí con esa experiencia por qué Dios le dio al león el rugido. Es para paralizar su presa, para que le dé tiempo a atacarla y comérsela. Y así mismo hay un león, Satanás, que quiere rugir para para hacernos entrar en pánico, para hacer que nosotros no confiemos, que tengamos miedo. Pero el consejo es no tengamos miedo. Vamos a someternos bajo la poderosa mano de Dios. Vamos a depender de Él. Traigamos nuestras preocupaciones a Él porque Él va a tener cuidado de nosotros. Y entonces velen. Vamos a velar para que cuando venga el ataque de Satanás podamos resistir firmes en la fe. Y eso es algo, tú no puedes verlo físicamente, pero cuando tú estás velando en Dios, tú sabes cuando viene un ataque del enemigo. Pero si estás velando en Dios y estás firme, puedes resistirlo. Porque te humillaste bajo la poderosa mano de Dios. La humillación es algo bien importante, el buscar el rostro de Dios, el dedicar tiempo a Él, el buscar en humildad, el buscar confiar en Dios, el traer nuestras preocupaciones. Todas estas cosas son importantes, hermano, porque esta es la base para que nosotros podamos tener una fe firme y constante, una fe que es inquebrantable. Porque de otra manera, entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a devorar, va a hacer con nosotros lo que queramos, lo que Él quiera, porque nos hemos salido de la mano poderosa de Dios, la mano que nos protege. Así que las persecuciones vienen para tratar de persuadirnos de que abandonemos la fe. Y sin lugar a duda que Satanás está envuelto en eso. Pero lejos de claudicar, debemos confiar en Dios para que Él nos guarde y nos dé la victoria sobre ella. Terminamos con el verso clave. Miren cómo dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Miren qué interesante. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Uno piensa, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que padecer? Si Dios me ama, ¿por qué permite que yo sufra? Como hijos de Dios nosotros pensamos que Él nos va a proteger y no nos va a dejar sufrir.
Pero sabes que eso puede hacer que nosotros nos engriamos. Fácilmente tú puedes criar un hijo engreído de esa forma. Dios no quiere hijos engreídos. Dios quiere hijos disciplinados. Y la forma de disciplina, una de las formas de disciplina que Dios tiene es pasándote por pruebas, pasándote por dificultades. Porque la dificultad te recuerda lo débil que tú eres. Y te recuerda lo fuerte y poderoso que es Dios. Y te recuerda que el lugar correcto para tú tener victoria es cuando tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios. Si se te olvida, la prueba te lo recuerda y te dice, no, espérate, tengo que ir a buscar a Dios. Tengo que ir a buscarle. Y dice, pero fíjate que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, miren lo que hace la prueba. Él mismo, miren lo que está haciendo Dios, a Dios no se le va nada, Dios tiene un plan perfecto aquí. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo tú pretendes que Dios te afirme si no vas a pasar con un poco de... si no padeces por un poco de tiempo? ¿Cómo tú pretendes que Dios te perfeccione, te fortalezca, te establezca si no pasas por pruebas y dificultades? ¿Cómo tú pretendes eso? Nuestros planes no son los de Dios. No quieres pasar dolor, ¿ok? Yo sé que la sociedad nuestra nos ha enseñado que la comodidad es lo mejor y nos vende los productos en base a estar lo más cómodo posible. No te levantes de tu cama, usa tu control remoto, y aquí está tu control remoto y esto, bien cómodo, una vida terrible, bien cómoda. Dios no es así. Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios quiere disciplinarnos. Dios quiere enseñarnos. Pero el propósito de Dios está ahí. Después que he padecido un poco de tiempo, Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Así que tenemos un Dios de propósito. Podemos estar firmes en la fe, pero no por mi gracia, no por mi piedad, no por lo que yo hago o dejo de hacer, no por mi bondad ni por mi maldad, sencillamente porque la poderosa mano de Dios, la gracia de Dios en mí me fortalece para eso. Pero para ser fortalecido tengo que pasar por el proceso difícil de la prueba. Así que, hermanos, espero que estas palabras le hayan dado algo de consuelo. Yo espero que te haya animado y que te envuelva, te estimule a buscar más de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios, te damos gracias por esta palabra que hemos discutido. Yo te pido que en tu gracia y en tu bondad tú nos ayudes no solamente a escuchar tu voz, sino darnos el valor y la fortaleza para poder andar en esa palabra. Y no andar una sola vez, sino andar todos los días de nuestra vida, que todos los días sean los mismos, que seamos consistentes, que seamos inquebrantables en nuestra fe, que nos mantengamos firmes, creciendo en ti siempre, Señor, sabiendo que tu trabajo no es en vano. Te pedimos que nos ayudes en tu gracia, que nos lleves, Señor, aunque no entendamos, Señor, lo que nos esté pasando, que podamos caminar en ello fielmente hasta que llegue el momento en que tú nos exaltes, Señor. En su tiempo tú vas a dar la liberación. Y entonces miraremos atrás y entenderemos por lo menos algunas de las razones. Porque no vamos a entender todo, pero vamos a entender algunas de las razones por las cuales tú nos pasaste en tu plan perfecto por las cosas que pasamos. Gracias, mi Señor. Ayúdanos y que podamos velar y estar firmes siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, esto es todo. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Permanezcamos firmes en la fe en el Señor. Amén.